Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos. El 6 y el 9 de agosto de este año 2015 se conmemoran los 70 años del lanzamiento de los bombardeos nucleares en contra de Hiroshima y Nagasaki. Un capítulo negro para la historia de la humanidad en donde se dio inicio a la era nuclear. En el programa de hoy analizamos las claves de la historia nuclear, las lecciones que nos dio Hiroshima y Nagasaki, la carrera nuclear en este mundo multipolar y también revisaremos algunos claros oscuros del programa nuclear de Irán con Occidente. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional segmento migratorio y fronterizo, unas notas sobre la diáspora japonesa en México después de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Acompáñenos. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, la aeronave estadounidense B-29 Enola Gay lanzó sobre Hiroshima una bomba de uranio que, desde más de 1 kilómetro de altura y con una temperatura aproximada de 4.000 grados centígrados, destruyó instantáneamente más de 2/3 partes de la ciudad. El artefacto mató al instante a 140.000 personas y alrededor de 100.000 resultaron heridas, entre las cuales una gran cantidad llegó a presentar variaciones y mutaciones genéticas debido a la radiación a la cual estuvieron expuestas y que en muchos de los casos también les ocasionaría la muerte. Ante la negativa de Japón a rendirse, el 9 de agosto de 1945, a las 11:01 de la mañana, el bombardero estadounidense Bockscar dejó caer sobre Nagasaki una bomba de plutonio con la capacidad de liberar el doble de energía que la de uranio, provocando la muerte de 80.000 personas. 5 días después, el 14 de agosto de 1945, los japoneses se rindieron incondicionalmente ante las fuerzas aliadas y con ello la Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1939, se dio por terminada. Las armas nucleares demostraron ser explosivos de alto poder capaces de destruir una ciudad entera, matando potencialmente a millones de personas y poniendo en peligro tanto el medio ambiente como la vida de las generaciones futuras. Es así que desde que a mediados del siglo pasado se vieran los peligros de la tecnología atómica aplicada con fines militares, los estados soberanos del mundo hicieron un esfuerzo para regular la proliferación nuclear. En 1957, este principio comenzó a negociarse dentro del marco de las Naciones Unidas, con el fin de evitar la escalada armamentística que podría suponer la destrucción mundial en caso de guerra nuclear. El Tratado de No Proliferación, firmado el 1 de julio de 1968 y en vigor desde 1970, tiene como objetivo promover la cooperación en el uso pacífico y civil de la energía nuclear y lograr a largo plazo un desarme total de armas nucleares. Este 2015 se cumplen los 70 años de la primera detonación de una arma atómica y el inicio de la era nuclear. Estados Unidos ensayó su primer artefacto nuclear con el llamado experimento Trinity en Nuevo México, que más adelante permitió el lanzamiento de bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Precisamente el siglo XX no se puede entender sin lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Los japoneses que presenciaron el lado más oscuro del ser humano y una forma diferente de hacer política internacional. Los dos bombardeos atómicos de Hiroshima, 6 de agosto, y Nagasaki, 9 de agosto, son dos eventos que nosotros los japoneses nunca olvidamos. El impacto fue tan fuerte y también con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Japón ha cambiado totalmente la manera de Estado, la nación, y después de la Segunda Guerra Mundial, el Japón se convirtió en un país pacifista y
desarrollándose no solamente económicamente, sino también un país que quiere y puede contribuir al desarrollo y la paz del mundo. Yo creo que no debe olvidarse que esos eventos que efectivamente desde el punto de vista humano son casi inconcebibles, pusieron fin a una masacre en la que murieron millones de gentes. Y yo creo que hay que tener un poco de cuidado con cómo se presentan las cosas. Es muy fácil enfocarse a eventos masivos y pasar por alto eventos de una duración más larga que causaron muchísimo más daño. Es decir, al margen de la cuestión bélica, que se ha escrito mucho, yo vi un montón de discusiones, que si fue bueno, que si fue mal, y que si Truman tomó la buena decisión, no tomó la buena decisión. El hecho es que la energía nuclear es la única fuente energética, digamos, descubierta en los tiempos recientes. Todas las demás fuentes energéticas se conocen casi desde que la humanidad es humanidad. En el año 1945 inició la era nuclear. Desde entonces existen 9 países que poseen alrededor de 16,000 armas nucleares. La ex Unión Soviética, junto con Reino Unido, Francia y China, adquirieron capacidad nuclear frente a la ventaja que ya mostraba Estados Unidos. Precisamente fue durante la época de la Guerra Fría que se detonó una desenfrenada carrera armamentista entre dos bloques ideológicos antagónicos que de manera paradójica drenaron estabilidad a través de la llamada paz nuclear. A partir de este acontecimiento, los estados que poseen armas nucleares han realizado más de 2.056 explosiones de este tipo de armamento en diferentes lugares del mundo, según información de la Cancillería mexicana. El fin de la Segunda Guerra Mundial ha cambiado el camino, el rumbo de Japón. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, el Japón ha tomado un camino equivocado, haciendo guerras con varios países. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el Japón, nosotros queremos tomar el camino de pacifismo y también el desarrollo económico social, no solamente de Japón, sino también con la sociedad, comunidad internacional. Y en cuanto a armas nucleares, Japón es el único país que sufrió bombardeo atómico durante una guerra. Por lo tanto, los japoneses y el gobierno estamos muy comprometidos de tener un mundo sin armas nucleares. ¿Cuántas bombas nucleares se han construido a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial? Se habla de decenas de miles de bombas entre Estados Unidos, que es el que más ha hecho, la Unión Soviética, China, bueno, Rusia. Lo que sí sabe es los que 5 miembros permanentes del Consejo los 5 miembros permanentes tienen, pero los que más tienen, así en cantidades de miles, son Estados Unidos, Rusia y China. Han habido reducciones, han habido programas, acuerdos bilaterales entre los países que tienen armas nucleares, y de hecho el día de hoy hay menos armas de las que existían durante la Guerra Fría. Pero en este momento, mientras nosotros hablamos, se estima que existen más de 16,000, casi 17,000 armas nucleares, lo cual es absurdo, es completamente dislocado de las prioridades de la seguridad del siglo XXI. Para nosotros, para México, es inaceptable. Los bombardeos nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki fueron el evento más trascendente del siglo XX. Pronto salieron a la luz sus implicaciones políticas, económicas, militares y humanitarias. Desde entonces se marcaría un parteaguas en las relaciones de poder y seguridad entre los países, pues la tecnología nuclear modificó el equilibrio de fuerzas y cimbró la división entre los estados nuclearizados y no nuclearizados.
Por otro lado, no perdamos de vista que ensayos y ataques nucleares conllevan daños físicos y biológicos al planeta, además de afectar la salud de personas inocentes. La lluvia radioactiva, la contaminación del agua, los daños al suelo, subsuelo y ecosistemas que atentan en contra del desarrollo y la vida de seres humanos y de comunidades enteras. Ingeniero, ¿cuáles han sido las consecuencias políticas, económicas, ambientales y humanitarias de los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki? Si no recuerdo mal, en total andan como por 300,000 gentes. Bueno, ese es un impacto muy severo. La cuestión ambiental, curiosamente, como otras muchas cosas que tienen que ver con la energía nuclear, no nada más con las aplicaciones bélicas, ha sido mucho menor de lo que se esperaba. Es decir, hubo mucha gente que recibió dosis de radiación muy importantes, pero todos los estudios que se han hecho, no únicamente en la parte, digamos, de expertos nucleares, sino la Organización Mundial de la Salud y algún grupo especial que comisionó Naciones Unidas, descubrieron que los efectos de la radiación sobre la gente que resultó afectada, digamos, fueron mucho menores de lo que se hubiera podido esperar. Y en cuanto a armas nucleares, Japón es el único país que sufrió bombardeo atómico durante una guerra. Por lo tanto, los japoneses y el gobierno estamos muy comprometidos de tener un mundo sin armas nucleares. Independientemente de la razón, si una detonación nuclear ocurriera, habría un impacto catastrófico global, con consecuencias humanitarias que están ahora medidas y comprobadas con datos del siglo XXI, no de los años 60 o no de los años 40, cuando se surgieron los ataques contra Hiroshima y Nagasaki. Entonces ahora tenemos más datos científicos y podemos comprobar que una detonación tendría impacto en el medio ambiente, en la salud, en el desarrollo, en la infraestructura, en el cambio climático, en la seguridad alimentaria y dañaría los ecosistemas de manera global. Los 70 años de la conmemoración de los ataques en contra de Hiroshima y Nagasaki nos obligan a recordar lo que sucedió hace 4 años en Japón con el accidente a Fukushima. Recordemos que el plan energético japonés buscaba conquistar la seguridad energética, elevando la producción de energía nuclear y generando más electricidad por este medio, tratando de disminuir a toda costa su dependencia del petróleo. La construcción de nuevas plantas y el apoyo oficial a esta industria pronto quedaron desangelados frente al accidente nuclear de Fukushima, que ha sido calificado como el más grave desde Chernobyl en el año de 1986. A partir de entonces se modificó sustancialmente la opinión pública sobre la energía nuclear y ahora los países buscan equilibrar su menú energético con otras fuentes renovables menos peligrosas. Los accidentes nucleares, como el de Fukushima, lo que han demostrado es que le cuesta mucho trabajo al mundo y sobre todo en los medios ser objetivos. Es decir, esa gran catástrofe de Fukushima no ha dañado a nadie. Es decir, ha habido muchos problemas porque hubo necesidad de desplazar a más de 100,000 gentes o del orden de 100,000 gentes. Lo que la gente no sabe es que si hubieran mantenido los niveles reglamentarios de radiación tolerables para el público en general, no hubiera sido necesario desplazar a 100,000. Habría sido necesario desplazar como a 20,000. Y los verdaderos problemas que ha causado Fukushima han sido el tener que mover gente y hacerlos que cambien de estilo de vida y que estén metidos en refugios durante años, debido a una sobrereacción que yo en lo personal interpreto como complejos que tiene la comunidad nuclear
precisamente porque el primer origen fue la bomba. Las armas nucleares, reducción y eliminación de armas nucleares es una cosa, pero el uso pacífico de energía nuclear es otra cosa. Nosotros podemos utilizar la energía nuclear teniendo muy en cuenta o más cuenta de la seguridad de la misma. Sí, en Japón, sobre todo después del accidente de la planta nuclear de Fukushima, hay una gran discusión entre nosotros. Es cierto que hay mucha gente que está en contra de la energía nuclear, pero también hay opiniones que en favor de utilización del uso pacífico de la energía nuclear, teniendo en cuenta de la seguridad o observando el criterio más riguroso de la seguridad de las plantas nucleares. Y antes había 54 plantas nucleares del uso pacífico y ahora ninguno de ellas están funcionando. Muchos de ellos están bajo el chequeo según el nuevo criterio. Y después del chequeo, si algunas plantas nucleares se han autorizado o que está seguro o van a funcionar. Pero de todos modos habrá mucha discusión sobre en qué manera o hasta dónde nosotros vamos a depender de la energía nuclear. El mundo no ha podido esquivar los peligros y las amenazas de las armas nucleares. Estas armas más potentes que generan muerte, destrucción y también desesperanza. Pero es que tampoco el mundo se ha podido librar de las amenazas de la pobreza y de la marginación extrema. Pensemos en la enorme cantidad de recursos multimillonarios que se destinan todos los años a la creación y mantenimiento de las armas nucleares y del desvío que se tendría que dar para favorecer otras áreas que estén relacionadas con el beneficio directo de los ciudadanos y que estén alejados del juego del poder y del prestigio que se tranza en la política internacional. En la actualidad, tanto Hiroshima como Nagasaki son ciudades que dan envidia. Es decir, en un país que además tiene problemas sísmicos, ve uno las fotografías de Hiroshima y Nagasaki y no da crédito. Es decir, las compara con lo que ocurrió unos años antes y no da crédito. Hay cosas muy simples que a mí por lo menos me hacen reflexionar. Hay zonas de la Ciudad de México donde todavía se notan los efectos del terremoto. Infortunadamente para lo que es la energía nuclear como aplicación energética o usos de la radiación, el hecho de que el primer contacto que tuvo el mundo con la energía nuclear haya sido un par de bombas, pues la ha convertido en la única fuente que tiene un pecado capital. No hay ninguna otra fuente de energía que haya sido producto de un pecado capital. Lo que demuestran es que los efectos perniciosos de la energía nuclear, incluyendo las bombas, tienden a exagerarse mucho más allá de lo razonable. Vamos a un corte. Cuando regresemos, algunas notas sobre la proliferación nuclear que se está dando en este mundo multipolar. Volvemos. La justicia es una base. La aparición de armas nucleares ha generado una guerra armamentista. Aun cuando se han logrado reducir los arsenales nucleares de Rusia y de Estados Unidos, el peligro por ocasionar una guerra nuclear no ha desaparecido. Una detonación premeditada, deliberada o bien accidental puede ocurrir. Aun cuando los esfuerzos de la comunidad internacional han avanzado para lograr un desarme nuclear, la realidad está marcando otra cosa.
Y es que los países centrales o avanzados y también las economías emergentes pues no abandonarán el tema ni la producción de las armas nucleares porque lo consideran una herramienta de disuasión que está ligada generalmente a sus intereses de seguridad nacional. La idea de eliminar por completo las armas nucleares pues ha sido una panacea y un objetivo no realista de la política internacional. Muchos de estos países nuclearizados observan al arma atómica como una herramienta de disuasión y un arma de prestigio en la política internacional. Un elemento de fuerza que ya después se puede utilizar de distintas maneras. Es decir, el que disponga de un arsenal de bombas atómicas capaz de destruir, así, acabar por completo con ciudades, pues les da una fuerza real, una fuerza física. Durante la Guerra Fría, digamos, el armamento atómico sí sirvió para mantener un equilibrio de fuerzas. Lo que está ocurriendo ahorita no me queda muy claro. Digo, la llamada paz nuclear, ¿no? En la Guerra Fría, en la era bipolar. Se supone que era porque había un equilibrio de fuerzas. Y el riesgo, los expertos, lo que decían es que era un equilibrio de fuerzas muy riesgoso, precisamente porque era como un resorte que estaba comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo, en un momento menos pensado podía soltarse y acabar con el mundo. Es de alguna manera cierto que en alguna época de la Guerra Fría el equilibrio de las armas nucleares de alguna manera detenía el conflicto bélico, o bueno, es un equilibrio de miedo, pero de todos modos se mantenía la paz entre los poderes. Pero ahora la situación del mundo se cambió mucho y se preocupa mucho por la proliferación de armas nucleares. No solamente los grandes países, sino también cualquier país o cualquier grupo podría tener armas nucleares. Esto sería una gran amenaza no solamente a un país, sino también a toda la comunidad internacional, a todo el ser humano. Esa doctrina de la Guerra Fría pues también ya no tiene cabida, porque la amenaza del uso de la fuerza, que es al final de cuentas lo que es la disuasión, es decir, yo tengo un arma con la que te amenazo, está prohibida por la Carta de las Naciones Unidas y debemos de considerarla como una actividad no lícita. Por otra parte, los países que argumentan que sus armas nucleares son muy necesarias para poder hacer este tipo de disuasión, están funcionando bajo una premisa que no se puede comprobar históricamente. En mayo de 2015 concluyó la 9ª Conferencia de Países para revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear de las Naciones Unidas. Aun cuando cuenta con la adhesión de 191 estados, siguen existiendo 9 países nucleares. Los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, además de la India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Si bien el Tratado de No Proliferación permite y alienta la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, para nadie resulta extraño las enormes diferencias y divisiones que se han suscitado entre estados nucleares y no nucleares. Las asimetrías y los privilegios con los que cuenta el reducto club nuclear ha despertado el enojo y el resentimiento de otros países. Sin embargo, resulta necesario señalar que sin el marco jurídico y técnico que limita el Tratado de No Proliferación, el número de países con armas nucleares hubiera aumentado. ¿Qué lectura tiene usted sobre el Tratado de No Proliferación que se ha negociado en el seno de Naciones Unidas? Prácticamente ahora, en mayo del 2015, hubo una nueva revisión. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados y alcances que se han obtenido? Lo que no ha sido posible lograr es que un tratado de no proliferación por lo menos visualice la posibilidad de un verdadero desarme. Es decir, los 5 permanentes, que ya son los que sí tienen su armamento nuclear, no están dispuestos ni siquiera a discutir el tema.
En mayo se celebró la conferencia de Naciones Unidas sobre Tratado de No Proliferación. Allí también se discutió sobre el tema del uso pacífico de energía nuclear. Bueno, es fácil criticar el esquema de Tratado de No Proliferación, pero lamentablemente hoy este tratado, el esquema de Tratado de No Proliferación es casi único esquema con que nosotros podemos contar para la reducción de armas nucleares. Entonces, dentro del marco del Tratado de No Proliferación, nosotros tenemos que reforzar nuestros esfuerzos, evitar la proliferación y reducir las armas nucleares de cualquier país. El tratado es vinculante para todas sus partes. Así, incluso lo dictaminó en su opinión consultiva la Corte Internacional de Justicia en 1996. O sea, esta no es una opinión de una persona, sino también lo comprobó en su opinión consultiva la Corte sobre la opinión sobre la pregunta y la cuestión de la legalidad de las armas nucleares. Todas las partes del tratado estamos obligadas a cumplir con las provisiones del tratado. Por eso resulta inaceptable que no se haya cumplido una de las premisas del tratado. La proliferación nuclear toca tierra también con los avances tecnológicos y militares que se han desarrollado en India y en Pakistán. Una preocupación que le quita el sueño a la comunidad internacional. Las estimaciones refieren que se han duplicado los inventarios nucleares en los últimos 10 años para estas dos naciones que están inmersas en el juego de la inseguridad. Por otro lado, Corea del Norte sigue practicando ensayos nucleares, ejercicios navales y despliegues militares cada vez más sofisticados, a pesar de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad. Pyongyang parece estar decidida a mostrar su capacidad combativa y obtener respeto de sus enemigos en la zona más militarizada del mundo. Primero, yo haría una categorización diferente, ¿no? Los únicos países que han demostrado que tienen bombas atómicas extra fuera del Consejo, fuera de los permanentes del Consejo de Seguridad, son la India y Pakistán. Se infiere que Israel tiene, pero la postura siempre ha sido que no tiene las bombas disponibles, que en caso de necesidad las podría armar. No sabe exactamente cuántas son, obviamente, pero digamos es una especie de valor aceptado. Nada más que Israel no ha hecho ninguna explosión atómica. Entonces no está en la misma categoría que la India y Pakistán. Lo de Corea del Norte, la verdad, yo en lo personal tengo muchas dudas de qué es lo que han hecho explotar. Los expertos y las mediciones que se han hecho cuando Corea del Norte ha anunciado explosiones atómicas, dicen que sí hay un incremento en sustancias radiactivas que provienen de reacciones similares a las de una bomba. Lo que no han sucedido son negociaciones multilaterales, nuevas negociaciones multilaterales. Después de la entrada en vigor del TNP se negoció otro tratado que es la prohibición de los ensayos, el tratado para la prohibición completa de los ensayos nucleares. Prohibir los ensayos es crucial para que no haya nuevas armas nucleares, o sea, impedir la proliferación de las armas nucleares depende de que no haya ensayos. Pero ese tratado, que se concluyó en 1996, no ha entrado en vigor porque requiere de la firma y patrocinio de países que en ese momento tenían capacidad nuclear. Había 44 países en esas circunstancias, entre ellos México, y faltan 8 países de ratificar: Estados Unidos, China, Irán, Pakistán, India, Israel, Egipto y la República Popular Democrática de Corea. De realidad hay una asimetría en el mundo de armas nucleares. Sin embargo, teniendo en cuenta la realidad, tenemos que acumular nuestros esfuerzos para reducir el número de las armas nucleares. Pero también es muy importante que cada país tiene una política transparente sobre las armas nucleares. Las rivalidades entre China y Japón no se quedan atrás.
Las disputas territoriales en el mar de China Oriental, los presupuestos nucleares que crecen en China y la incursión diplomática destapada por Shinzo Abe en Japón, aunado a su intención de modificar el artículo 9 constitucional, están transformando el status quo y el equilibrio de poder en toda la región. En definitiva, China busca crecer su influencia en cada rincón de Asia-Pacífico, desafiando la política pivote de Barack Obama en Asia, que cuenta con la disposición y apoyo irrestricto de Corea del Sur y Japón. Desarrollo económico social de China en sí es muy oportuno, no solamente para China, sino también para la comunidad internacional, para Japón. Pero lo importante es que este desarrollo sea pacífico y también coincide con las reglas internacionales. En ese sentido, por ejemplo, sobre las armas nucleares de China, nosotros decimos que hay que haber más transparencia sobre las armas nucleares. Pero naturalmente esperamos mucho que China también, con otros países de armas nucleares, que tienen armas nucleares, participen en la redacción del número de las armas nucleares. La pretensión de China de adecuar su ejército a condición de potencia económica ha generado muchísimo recelo en los países de la región de Asia y sobre todo rivalidades mayores con Japón. Los presupuestos militares de ambos países se han incrementado. ¿Qué nos puede comentar? Yo creo que eso es parte de los intereses económicos que además tienen que ver con cuestiones de geografía. Es decir, hay una serie de puntos de conflicto entre Japón y China sin descuidar la historia. Es decir, el resentimiento que hay tanto de China contra Japón como de Japón contra China por cuestiones históricas. En temas de desarme, México se cuece aparte y la comunidad internacional ha reconocido los esfuerzos que hemos hecho en la materia. Recordemos al diplomático Alfonso García Robles, quien ganó el Premio Nobel de Paz por el Tratado de Tlatelolco. Este tratado que crea la zona de libre de armas nucleares en toda América Latina. México también ha sido un actor importante en la mediación de otras negociaciones multilaterales y regionales en materia de desarme. ¿Cuál ha sido la posición de México frente al uso de la energía nuclear? La posición de México en cuanto a desarme y a tratar de lograr que haya un tratado de Tlatelolco a nivel mundial y que se supriman las armas nucleares en todos lados, sigue muy firme, hasta donde yo entiendo. Es decir, no ha habido, probablemente es uno de los lineamientos de política exterior de México que se han mantenido firmes desde que empezó García Robles. La primera zona libre de armas nucleares en una zona densamente poblada fue establecida por impulso de México en América Latina y el Caribe, y fue una decisión soberana de los países y libre de los países de la zona. México promueve incluso que se enmiende el Estatuto de la Corte Penal Internacional para que se incluya la prohibición el uso de las armas nucleares como un crimen de guerra. Pero mientras ese estándar jurídico no exista, es mucho más fácil pegar este discurso de la necesidad de las armas nucleares para la disuasión con un elemento de prestigio, que es los países que tenemos armas nucleares somos superpotencias. Japón y México estamos trabajando conjuntamente en varios foros internacionales. En cuanto a desarme y no proliferación, Japón y México somos países, digamos, aliados. Ambos países son miembros de NPDI, Non-Proliferation and Disarmament Initiative, en español, Iniciativa de No-Proliferación y Desarme Nuclear. Bueno, nosotros estamos haciendo esfuerzos conjuntamente para realizar una meta común, es decir, un mundo sin armas nucleares. Después de 36 años de hostilidades, enemistades y golpes bajos,
es que Estados Unidos logró un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán con el objetivo de contener y limitar sus aspiraciones para crear una bomba nuclear. Negociaciones largas, tediosas y sobre todo muy difíciles que estuvieron comandadas por el grupo del G5+1. Esto es, los 5 países miembros del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, China, pero también Alemania. Este acuerdo histórico para la comunidad internacional pues ha sido muy importante, le ha dado un nuevo brío a la diplomacia de la no proliferación y un alivio sobre todo a los iraníes, pues hay que recordar que la economía en este país persa pues creció en los últimos años entre el 1 y el 2%. ¿Cuál es el balance que nos puede usted dar sobre el acuerdo nuclear que Irán pactó con Occidente? Independientemente de esta injusticia de que solo los 5 tienen bombas atómicas y están tratando de hacer que el resto del mundo de ninguna manera lo logre, al margen de eso, si compara uno la situación en Irán con la situación entre India y Pakistán, no hace falta entrar en muchos detalles. Es una zona muy conflictiva que además tiene, pues por lo pronto, el recurso energético más importante del mundo, concentrado en las vecindades de Irán. El hecho de que el mundo, porque eso de Occidente y Oriente y todo lo demás, aquí una de las cosas más interesantes del acuerdo iraní es que le entraron los chinos y los rusos. No es Europa y los Estados Unidos. Le entraron los chinos y los rusos, precisamente porque ellos tienen mucho que perder también. Si se destapa un programa bélico nuclear de Irán, todo el mundo pierde, no hay ninguna duda. En cuanto al acuerdo en sí, nosotros, el Japón, tenemos mucho interés en este acuerdo y en principio nosotros aceptamos con muy buenos ojos este acuerdo desde el punto de vista de no proliferación. Ahora es muy importante que este acuerdo se implemente de acuerdo con este acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, Japón también vamos a hacer esfuerzos para que este acuerdo tenga resultados positivos, concretos. El Japón y Irán tenemos muy buenas relaciones. De hecho, durante la negociación, Japón lateralmente, nosotros mantuvimos la conversación con Irán para que Irán deje el plan nuclear, armas nucleares y solo el uso pacífico de armas nucleares, energía nucleares. Irán regresa a la comunidad de naciones. El levantamiento de sanciones económicas, financieras y diplomáticas después de 4 rondas decretadas por el Consejo de Seguridad de la ONU le abre un nuevo camino a este país productor de gas y petróleo para posicionarse nuevamente en la escena regional e internacional. Los detalles del acuerdo reconocen el derecho de Irán a practicar un programa nuclear con fines pacíficos y a monitorear y vigilar su enriquecimiento de uranio para no desviar sus recursos hacia propósitos militares. Un sólido sistema de verificación e inspecciones más intrusivas por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica se habilitará al tiempo de desvanecer las sanciones que lo alejarán de ser una paria internacional. Sin embargo, el texto sostiene que cualquier incumplimiento por parte de Irán obligará al restablecimiento de sanciones. Es decir, la probabilidad de que en la situación de política internacional actual ocurra un error que haga que se destruya el mundo es mucho más baja. Es decir, la comunicación es mucho mejor, con todo y que estén peleados. Yo no imagino que si llegara a ocurrir un error y saliera un misil de Estados Unidos a Rusia o al revés, no me imagino que eso desencadenara una guerra como en los tiempos de la Guerra Fría. Y en cuanto a la posible influencia al mercado de petróleo, bueno, es muy difícil
predecir qué van a ocurrir en el mercado de petróleo, porque el precio de petróleo puede ser influido por varios elementos. Pero naturalmente, cuando el acuerdo se concrete y la sanción contra Irán van a terminar, entonces más petróleo de Irán van a venir al mercado. Entonces, teóricamente, el precio de petróleo, para el precio de petróleo es negativo, influye hacia la baja del precio. Pero como he dicho, hay muchos elementos que pueden considerarse y ahora los expertos dicen que más que suministro, la demanda, el factor de demanda es muy importante. El acuerdo nuclear de Irán con Occidente prende las alarmas de preocupación en Arabia Saudita, el gran enemigo de Irán. Tanto Arabia Saudita como Irán han rivalizado históricamente por cuestiones religiosas y étnicas. El sunismo y el chiismo que no encuentran formas de convivencia para beneficio del mundo musulmán. El acuerdo histórico vuelve a cambiar la base del juego geopolítico regional y las relaciones de Estados Unidos con Irán y Arabia Saudita, pues este último país sacaba provecho del aislamiento de Irán con el mundo occidental. No podemos perder de vista el poder de maniobra de Irán y del líder supremo Ali Jamenei en Siria, Líbano, Yemen e Irak. El único pacto real que hay es impedir que los árabes y los judíos se pongan de acuerdo. Porque con los recursos de los árabes y con la inteligencia de las capacidades o las habilidades de los judíos, toman el mundo en horas. Y que todo esto es parte de mantenerlos peleados. Digo, el día que hay una colusión entre los árabes y los israelitas, se vuelven los dueños del mundo. A los partidarios del acuerdo nuclear de Irán con Occidente se le deben de sumar sus detractores. Fuerzas particulares están buscando descarrilar el acuerdo. Los republicanos en el Congreso harán todo lo posible para obstaculizar su ratificación, quienes están asesorados por Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que ha rechazado categóricamente el acuerdo por considerarlo un error estratégico y por abrir la posibilidad de que el país persa consiga la bomba en los siguientes años. Por si fuera poco, también existe el sector más conservador de Irán, que sostiene al régimen teocrático y que prefiere seguir satanizando a Estados Unidos. El sector que todavía no recibe con buenas vibras el entendimiento mutuo entre Washington y Teherán. Hay muchas fuerzas que buscan descarrilar el acuerdo nuclear con Irán. Por ejemplo, están los republicanos en el Capitolio, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y también fuerzas conservadoras en Irán que de alguna manera pues buscan seguir satanizando a Estados Unidos. Primero, que los republicanos no le entren. No, los políticos son los políticos. Es decir, si lo hubieran propuesto los republicanos, los demócratas a lo mejor hubieran dicho que no le entraban. Ahora, lo de Netanyahu, ahí la verdad, yo no lo entiendo. Es decir, la postura de Netanyahu me parece ridícula. Porque consigan o no consigan la bomba, lo que Netanyahu está consiguiendo es enemistarse seriamente con los gringos. Y eso, si yo fuera israelí, estaría asustadísimo con lo que está haciendo Netanyahu. Al margen de Irán y el peligro que representa y que me quiera matar. Entonces ya lo sabemos, así es. Pero decir que el acuerdo fue un error histórico, a mí me parece una locura. Una monstruosidad de parte del presidente, pues del jefe de gobierno israelí. Realizar un mundo sin armas nucleares es sumamente un reto de realidad de hoy y que todos nosotros tenemos que hacer esfuerzos. Ya no podemos decir que las armas nucleares pueden mejorar o puede mantener la paz del mundo. ¿Cuál es el impacto del acuerdo nuclear de Irán con Occidente para México? Hay una vinculación clara.
El levantamiento de sanciones financieras, económicas y diplomáticas permitirán a Irán exportar su petróleo en la comunidad internacional, siendo ya el sexto productor de petróleo a nivel mundial. Esto tendrá como consecuencia la generación de una sobreoferta petrolera que presionará a la caída de los precios internacionales, tomando en cuenta que México es un país petrolero. Por otro lado, todo este contexto también abona a la depreciación que hemos estado viendo sobre el peso mexicano, y eso también le afecta a los bolsillos de los mexicanos. En otras palabras, México tendrá que estar más pendiente de lo que sucede en la arena internacional, pues hay afectaciones directas a la calidad de vida de los mexicanos. Yo estoy convencido que hay un complejo dentro de toda la comunidad nuclear que hace que las actividades pacíficas de la energía nuclear se realicen con complejo de culpa. Es decir, yo no conozco ninguna otra industria que en lugar de decir para qué sirve, anuncia que es muy segura. Yo me acuerdo cuando en los buenos viejos tiempos, cuando empezamos con Laguna Verde, todos los vendedores venían a explicar que era barata, que era eficiente, que era permanente, que era todo controlado, que no había posibilidad de desviarlo con fines malévolos. Y la seguridad se tomaba como uno de los parámetros. Claro, como una condición. Y la verdad es que el récord de seguridad en la industria nuclear en el mundo no tiene paradigma, no hay ninguna otra industria que sea tan segura. Y sin embargo, cuando se piensa en nuclear, seguridad. Lo que sí sabemos es que en la actualidad 16,000 armas nucleares no son la base de la seguridad internacional, no es lo que está sosteniendo la paz y la seguridad internacionales. Desde el punto de vista de México, la paz se sostiene por el Estado de Derecho, por la convivencia pacífica entre las naciones y por las actividades diplomáticas que se realizan en este ámbito. Al final del día, las armas nucleares son tan destructivas, son el arma más destructiva que ha inventado el hombre, que nadie puede estar seguro mientras existan armas nucleares, ¿no? La única garantía de que no se van a usar, de que no van a dañar, es la eliminación de las armas nucleares. En estos días, nuestras relaciones bilaterales son excelentes y están desarrollándose mucho, sobre todo en cuanto a las relaciones económicas. Por ejemplo, el número de las empresas japonesas han sido duplicado en 5 años. El número de los residentes japoneses en México ha aumentado casi 40% en 5 años. Y también ahora, por las reformas estructurales del gobierno mexicano, hay más oportunidad de negocio, hay más oportunidad en que las empresas japonesas pueden contribuir al desarrollo de México a través de sus capitales, sus tecnologías, etc. Y en cuanto a la reforma energética, también tiene muchos impactos, influencias hacia nuestras relaciones bilaterales. Y ahora, por ejemplo, el Japón empezó a comprar petróleo después de muchos años, petróleo de México. Y también varias empresas japonesas están interesadas en participar en la licitación de petróleo, sobre todo petróleo de la zona agua profunda. Y también yo creo que con la tecnología de Japón, nosotros podemos contribuir a la explotación de petróleo, sobre todo en aguas profundas. La justicia es una base. La justicia es una base. Iniciemos con nuestro segmento legislativo de carácter internacional para ver qué sucedió esta semana en la Comisión Permanente. Le platicamos que senadores mexicanos se reunieron con legisladores del estado de California para intercambiar información sobre la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Aquí los detalles. Que a junio de 2015, cifras oficiales informaron que en California viven 14.99 millones de latinos.
el 80% de ellos son de origen mexicano, de ahí la importancia de esta reunión, de este encuentro que sostuvieron este día senadores con parlamentarios del estado de California para firmar un convenio que permitirá, entre otros asuntos, intercambiar información sobre la problemática que enfrentan los menores migrantes. Hemos logrado cobertura médica para los niños inocentes, los niños indocumentados, de los cuales son 170,000 niños indocumentados. $40 millones, 600 millones de pesos. Cobertura médica para estos niños que incluye también servicios dentales y de vista. Desde el Senado buscaremos impulsar el desarrollo de políticas públicas conjuntas en materia de energías renovables, cambio climático y desarrollo sostenible, así como dar especial seguimiento al reciente memorándum de entendimiento de cooperación ambiental México-California. Los senados somos receptores de una serie de inquietudes por parte de la población, porque tenemos que ser como un resonador potente que registre las más pequeñas vibraciones que provienen de todos los sueños y esperanzas de los habitantes. Y hay una gran expectativa de que nosotros podamos incidir y en temas de política. Los lazos económicos, que también son muy importantes, que sigamos fomentándolos, porque al final de cuentas, solo con el diálogo y este tipo de reuniones podemos seguir diagnosticando dónde debemos de solucionar los problemas que se nos han presentado en una frontera tan grande como la que tenemos estos dos países. México y Palestina mantienen relaciones bilaterales y culturales desde hace varias décadas. Sin embargo, el comercio entre ambas no ha crecido. Esto fue parte de lo que sucedió en una reunión que sostuvo la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República con funcionarios palestinos. Sin embargo, es de resaltar que el comercio bilateral es prácticamente inexistente y sin duda debemos encontrar los nichos de oportunidad para incrementar nuestros intercambios económicos, los cuales fueron únicamente de $212,000 entre 2010 y 2012. Y de ese año, desde 2012 a la fecha, no se tiene registro alguno. México y América Latina se han convertido en participante y jugador de clase mundial. Ya no son todos gobernados por el mundo monopólico de los Estados Unidos. El mundo está cambiando. Ustedes están comprometidos al mismo principio de los derechos humanos y del derecho internacional, del derecho de las personas a la autodeterminación, al derecho de las personas a ser libres de la violencia y de la presión y de los bombardeos, a buscar soluciones políticas para los problemas del mundo. Hagamos como siempre nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. Acompáñenos. Puerto Rico incumplió con el pago de una parte de su deuda por primera vez en su historia al saldar solo 628,000 de los 58 millones de dólares que debía pagar a sus acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público. El impago ocasiona incertidumbre en la economía puertorriqueña ante la posibilidad de que se pueda llegar a un default completo. El secretario de Estado estadounidense John Kerry dijo este martes que se lograron avances importantes rumbo al Tratado de Libre Comercio entre las 12 naciones del Pacífico. Los negociadores no pudieron cerrar el acuerdo durante una serie de maratónicas jornadas en Hawái. La Unión Europea y Vietnam llegaron a un primer acuerdo político hacia un tratado de libre comercio. Esto ocurre después de 2 años y medio de negociaciones. En Nigeria, iniciaron conversaciones entre miembros del Congreso estadounidense y funcionarios del gobierno nigeriano sobre la seguridad regional y la amenaza que representan los militantes de Boko Haram. Después de 5 semanas reabrió la Bolsa de Valores de Grecia con una caída de 22%,
Algunos valores reportaron durante la jornada de lunes hasta un 30% de caída, en el caso del Banco del Pireo y del Banco Nacional de Grecia. México cuenta con una diáspora japonesa que habita en el país, una colonia que data desde muchos años atrás, pero que tuvo presencia durante la Segunda Guerra Mundial. Según obras de historia moderna, miles de japoneses se instalaron en México después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Cabe recordar que durante la administración del presidente Manuel Ávila Camacho, y como producto del ataque de Pearl Harbor por parte de Japón que tuvo lugar el 7 de diciembre de 1941, el gobierno mexicano suspendió relaciones diplomáticas con Japón y otros países del eje como Italia y Alemania. Para estas fechas se estima que en México vivían alrededor de 6,000 ciudadanos japoneses, una cifra muy inferior si la comparamos con las comunidades de japoneses que habitan en Estados Unidos, Canadá, Brasil o Perú. Debe señalarse que México no deportó japoneses a Estados Unidos y que el trato que recibieron distó de las condiciones más severas que otros gobiernos de América Latina impusieron sobre las comunidades japonesas. Para muchos de estos países su presencia se antojaba indeseable, saliendo a relucir actitudes racistas y xenofóbicas, además de medidas antijaponesas. No olvidemos las implicaciones humanitarias, físicas y biológicas de los ataques nucleares en contra de las ciudades niponas de Hiroshima y Nagasaki. La energía liberada por las explosiones obligaron a desplazar a miles de familias de sobrevivientes ante ciudades destruidas y acabadas. Muchos japoneses eligieron de manera forzosa desplazarse por el territorio y otros a emigrar hacia diferentes países del mundo. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 20 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.